Mire dónde estamos hoy. Mucha gente pasa por la carretera de la costa, se come un pescadito en Puerto Píritu y sigue de largo. Pero pocos se bajan a subir estos escalones. Lo que ven arriba no es solo una iglesia, es literalmente una cápsula del tiempo que ha aguantado de todo: salitre, guerras y olvidos. Estamos en 2026 y aunque mi ruta suele ser el calor del Guárico, hoy no vinimos al oriente. Esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción y se terminó de levantar por allá en 1761. Imagínense cuánto esto se construyó, ni siquiera éramos república. Aquel barroco colonial se quedó congelado. Dice que los muros son tan gruesos que adentro el tiempo corre distinto. Y es lo que vinimos a buscar. Esa Venezuela que se niega a caerse, que brilla con oro viejo en su retablo, mientras afuera la realidad nos pega de frente. Es el contraste que siempre les cuento en el canal. Y bien, señores, al coronar la subida, como dirían muchos, a la iglesia de la Inmaculada Concepción, te topa con dos elementos que, en mi parecer, fueron como el alma, como lo incógnito, como ¿qué hace esto aquí? ¿Qué secreto se guarda aquí en estos casi 300 años? Entonces, ¿qué es lo que vemos por aquí, por la explanada, por los alrededores? Frente a la fachada blanca que mira al mar, se alzan tres cruces de madera. Pero, ¿qué significa eso? Representan la escena del Gólgota, Jesucristo y los dos ladrones. Ahora bien, pues según la historia, para los frailes franciscanos que fundaron esta misión en 1752, estas cruces no eran solo un adorno religioso, no. Marcaban el límite del campo santo, así como lo oyes. Antiguamente, en los alrededores de la iglesia servían de cementerio. Al subir la escalinata, el fiel dejaba atrás el mundo terrenal del puerto y entraba al terreno sagrado. Hoy estas cruces son centinelas que han resistido el salitre inclemente de Anzoátegui, recordándonos que en esta tierra la fe y la resistencia van de la mano. Ahora bien, nos topamos con esta otra parte que me causó mucha curiosidad y no, nada, dije, no, esto tengo que investigarlo, tengo que leerlo, tengo que saber, tengo que tocar, tengo que palpar. Pero vemos que cerca de la estructura principal notarás y ves una construcción circular de piedra y madera, similar a un pozo, que parece fuera de lugar, pero que era el corazón logístico del templo. Ahora, ¿qué es esto? Es un aljibe colonial, un sistema de captación de agua de lluvia. Ahora, los techos de la iglesia fueron diseñados con canales que dirigían cada gota de lluvia hacia este depósito subterráneo. En un Puerto Píritu donde el agua dulce siempre fue un lujo y el sol no da tregua. Este pozo garantizaba la vida de los religiosos y el mantenimiento complejo sin depender de fuentes externas. Tenemos aquí el pozo de los frailes, caramba, de aquí de Puerto Píritu. No habíamos venido para acá, así que es primera vez. Ahora, ¿qué les comento? Que me da miedo, de hecho ahorita intenté. Escuchen esto, escuchen esto. Es un eco. Ni siquiera se me va a ocurrir a mí. Upa. No. Uy, se siente la madera así como que, wow, como que se fuera a caer. No, de verdad. ¿Qué es lo que hacían aquí? Esto era, abastecía agua a los frailes por allá en el año 1600, 1700. Y caramba. Entonces quiere decir que esto que está acá, ay Dios mío, de verdad que sí me da como temor. Uy, mira, esto se mueve, mira, esto se movió. Upa. Quiere decir que desde allí un mecate atravesaba la madera para llegar aquí y tomar el agua. Upa, qué temor. Ahora bien, señores, para mí esto es fascinante y a la vez un choque de realidad. Ver cómo en pleno siglo XVIII ya se aplicaba una ingeniería de servicios básicos tan eficiente, mientras que en 2026 seguimos luchando con el suministro de agua que
Aquí en Anzoátegui y en el oriente y en todas partes, este pozo de piedra nos da una lección silenciosa de autogestión desde el pasado. Subir aquí es entender que nuestros antepasados no solo construían templos para rezar, sino fortalezas para sobrevivir. Entre estas cruces que marcan el descanso eterno y este pozo que guardaba la vida, se resume la historia de Venezuela: fe, sudor y mucha inventiva. Mira, es que mi teléfono no da, de verdad que no hace justicia a lo inmenso y a lo grande que es esto. De verdad que no hace justicia, pero vamos a ver, vamos a entrar a la iglesia y quiero ver esto aquí sin hablar. Así que en lo que entremos ahorita vamos a hacer sumo silencio. Qué bonita la iglesia, señores, qué bonita. Miren todo esto. Wow. Miren ese fraile que está allí. Y aquí tenemos bueno, no me sé los nombres de cada vocación de la mamá de Jesús. Jesús encuentra su madre. Ok, estos son los pasos. Wow, esas reliquias súper viejas. ¿Qué será todo esto? Gloria in excelsis Deo sacrum convivium, credo in unum Deum. No sé qué será eso, no sé qué dice allí, pero supongo que son de aquellos años 1600, 1700, 1800, todo eso, wow, todo está en latín. Sí, todos se me quedan viendo porque estoy grabando. Te digo, yo me quedo perplejo aquí con todo esto. Esos candelabros. Debe ser hiper pesado porque tiene unas cadenas súper grandes. Aparte de eso, son hiper grandes. Wow, miren todo esto. Este órgano. Qué bonito. Ay, miren, aquí dice algo, esta placa: Santuario Mariano Diocesano. Declaración del 25 de noviembre de 1954, siendo obispo de Ciudad Bolívar, ese Monseñor Juan José Bernal. En su cincuentenario, ese Monseñor Dr. César Ortega, 8 de diciembre del 2004, año jubilar diocesano. Wow, increíble. Esta es una iglesia que data, wow, 460 años de historia de Puerto Píritu, Sí, Puerto Píritu y quién sabe, wow, increíble. Primera vez. Primera vez. Señores, primera vez. Espero que se escuche. Ok, vámonos allí. Ahí dice: la reconstrucción de esta iglesia de la Inmaculada Concepción de Píritu, verdadera joya de la arquitectura colonial, fue realizada por la administración del Dr.
Manuel José Arriaza, por intermedio de la Junta Pro Conservación de Templos de Estado Anzoátegui que integraban la señora Blanca de Arriaza, señorita Chuisa Hernández Caballero y el señor Edea Hernández Álvarez, 1953-1954. Eso es lo que dice en esa placa. Wow. Suma historia. Por aquí entramos, miren todas las montañas que tienen de frente. Suma, pero suma de historia. Bien, y justamente a un lado de la iglesia Inmaculada Concepción nos encontramos aquí con la plaza o el Paseo Los Próceres, que fue creado aproximadamente en el año 2014. Y nos encontramos con diferentes estatuas, diferentes bustos de actores, no solamente de Venezuela, sino actores del estado Anzoátegui y muy más específicamente del municipio Peñalver, en este caso de Puerto Píritu y Píritu, ¿okay? Bien sea los aborígenes o los indígenas de época, tanto como aquellos colonizadores que estuvieron a favor de una independencia y también a favor de la libertad. Cacique Cabare, gran defensor del pueblo indígena. Ese que está allí. Y aquí tenemos Píritu, dice fundado en 1656. 1656-2016, 360 años de su fundación. 1991 al 2016, 25 años de la reconquista de su autonomía. Funda Píritu, 1989. Píritu permanece histórica en el tiempo y el escudo. ¿Es lo que dice allí? Ah, mira, el Paseo Los Ilustres. La alcaldía funda Píritu rinde homenaje a los protagonistas de nuestra historia. Alcalde Fabio Canache, periodo 2014-2017, diciembre de 2015. Escultores Robinson Álvarez, todo eso. Fray Juan de Mendoza, fundador de Píritu, 1556. Ruinas están de esta calle, que es la que viene allá arriba, después de la montaña. Es la opción porque mira, me muestra aquí esta calle y después de allí debe ser más arriba, porque no hay más calle. Fernando de Peñalver, consejero del Libertador. General Braulio Yaguaracuto, no dice nada. Pacífico Tarache, soldado de la patria. Tomás Ignacio Potentini, destacado poeta, músico y político. Y Tomás Mata Contreras, eficiente, honesto funcionario público. Ah, tenemos Pedro, no sé, no se le ven allí. Y Pedro Rawlinson, insigne maestro, 1877-1966. Okay, pasó Los Próceres. Vamos por este lado, a ver qué dice allí en la placa. Ok, me he confundido. Esto no es lo que comenté en principio. Esta es la iglesia de Nuestra Concepción. Por aquí se lo estaré dejando en los comentarios. Tendré mucha información para leerlo en 5 segundos. República Bolivariana de Venezuela, alcaldía del municipio Píritu, Plaza Fernando Peñalver. Y esto es de año 2005. Mira, por esta es la iglesia. Vamos aquí. Vamos a tomar aquí. Muy bonito todo, de verdad que sí. Bien, señores, estamos aquí en la iglesia Inmaculada Concepción de Píritu y wow, es que es esto por acá. Está así como fortificado todo el lugar. Muy, pero muy bonito y sí, me gustó. Aunque me había confundido un principio, pensé que eran las ruinas de la fragua, pero me dijeron que está de esta calle a una calle más y luego a la siguiente. Pero me confundí, una confusión. Aquí, ahora sí, una fortificación, lo que queda es la fortificación de la fragua de Píritu, donde tomaban y tenían agua acumulada para beber, para agua potable. Hoy en día obviamente que no es así, ¿no? Pero bueno, wow.
Pero imagínate, aún conservan la misma, será la puerta de aquí, sí, imagínate, la misma puerta. Wow, increíble, me gusta. Wow, esa fortificación. Wow, ya les comento por allí en dónde está esto. De hecho, está por allí, miren, por allá se ve la iglesia de la Divina Concepción, si mal no recuerdo, donde estábamos ahorita. Por aquí se ve, miren, sí, por aquí se ve, por ahí se ve, logra ver, espero que lo logren ver, por allí está. Pero miren, todo esto es el vertedero de agua, acumulaban agua aquí o fragaba, bordaba el agua para beber, creo que es así la historia. Y wow, wow, miren esto. ¿Por ahí? Ay. Vamos a ver. Ay, miren eso. Wow. Wow, menos mal que el teléfono lo tengo, está bien sujeto porque me da un temor. Voy a sujetar aquí el teléfono para poder mostrarle. Mira, todavía tiene agua. Obviamente que ya no se parece que es potable, ¿no? Obviamente. De hecho, por aquí hay un video donde sale Odiosa Canales, un videoclip. Ella por acá, creo que la toman de aquel lado y ella sale por aquí como si fuera un túnel o algo así. Wow. Imagínense tantos años y aún se conserva. Esto quiere decir que esto fue muy, pero muy bien hecho, muy bien estructurado. Ahora, ¿para qué tantos huecos así? Buena pregunta, pero miren. ¿Vieron eso, señores? ¿Vieron eso? Miren esto aquí. Estamos hablando de 400, 500 años de historia de este pozo que está aquí, esta fragua. Estas son las ruinas de las fraguas de Piritu. Wow, increíble. Que estábamos cerca. Pensé que estábamos más lejos, no, sí estábamos cerca. Por cierto, le voy a comentar algo allí. En Google Maps deben de tener mucha precaución porque están tomando fotos y están subiéndolas y están confundiendo las ruinas de la fragua de Piritu con la iglesia de la Divina Concepción. Son dos cosas distintas, ¿ok? Aunque mucha historia comenta de que son parecidas, de que aquí hay un túnel que enlaza con aquello, ¿ok? Supuesto. Es muy posible, todo es muy posible, pero hay una confusión Google Maps. O sea, que deben de tener mucho cuidado cuando suban la foto, ¿ok? Esta fragua es distinta a lo que tenemos por allá, ¿ok? Así que disfrutando aquí en familia, salimos por acá, tomándose foto. Oh, pero miren esto acá, quiero que vean esto aquí, mire, Genaro, soy Genaro, por allí es que mi esposa vio tu video en Instagram donde decía dónde estaba más o menos ubicado todo eso y bueno, decidimos buscarlo por este lado. ¿Quién de ustedes va a agarrar allí un poquito de agua? No, no quieren, no tienen sed. Qué bonito. Por aquí unos asientos de hierro para que no pasar una tardecita, pasar y bueno, ahí se ve. Pero bueno, lo importante es que unas señoras muy amables nos comentaron de que que esto no es esas ruinas, esto es la iglesia de la Concepción y bueno, entramos, vieron eso, wow, qué bonito, muy bonito, bueno, inesperado, sí, esto fue un paseo de playa y bueno, vamos a pasar por aquí. Así que bueno, les invito por acá a suscribirse, denle me gusta, lo compartan, señores, nos vemos en otra oportunidad por aquí. Gente de Puerto Píritu, gente de Píritu, tiene una iglesia muy bonita, tiene muchas atracciones, muchas cosas que mostrar y levantar el turismo aquí, wow, increíble, de verdad que sí, muchas cosas. No sabía que habían cosas por aquí, escuchen, suscríbanse. Las campanadas son para que se suscriban, ¿vaya? Las campanadas son para que se suscriban, suscríbanse. Salto caliente, camino sin fin, en noche la vista, un nuevo confín. Consuela me llama con su voz de cristal.
Historias sencillas de un día normal. No hay filtros ni adornos, la vida tal cual es, con risas y retos, con cada tal vez. El sol que nos lleva, la lluvia que cae, hay sorpresas que llegan, no sabes ni cuándo ni dónde.